Pues nosotros nos vamos al Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro importante. Es cierto que nos cuesta leerlo, es difícil, porque hay mucho simbolismo. No es una lectura fácil, pero es un libro muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es un libro que nos dice lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y lo más importante que va a pasar en los últimos tiempos es que el Señor Jesucristo va a venir a esta tierra y va a reinar aquí en esta tierra, físicamente. Esto va a suceder. La Biblia nos dice que va a reinar durante 1000 años, que va a ser como un preámbulo, ¿verdad?, al reino ya eterno del Señor Jesucristo. Y el Apocalipsis nos relata algunas cosas, alguna espeluznante, tremenda que va a ocurrir, pero el Señor cuando venga va a venir con juicio. Y la mayor parte del Apocalipsis se nos habla de este periodo que se llama la Gran Tribulación. Es un periodo de 7 años. La Gran Tribulación precede precisamente a la venida del Señor Jesucristo. Esta vez no como la primera. No es una venida en un pesebre, en humildad, sino que es una venida como Rey, como Señor, con poder y con gloria. Justo antes de su venida hay un periodo de gran tribulación que se llama. Y el Evangelio de Mateo nos dice cual nunca la ha habido antes. Dios va a hacer justicia y va a derramar su ira sobre esta tierra. 7 años de gran tribulación. Y durante estos 7 años son 3 series de juicios que hemos estado estudiando. Los sellos, las trompetas y las copas, que van de menor intensidad a mayor intensidad. Pero durante este tiempo también hay oportunidad. El Señor manda a 144.000 que van a ir predicando el Evangelio. Predica el Evangelio a través del ángel que nos menciona aquí, uno de los capítulos. También nos menciona algo importante, y es que va a utilizar 2 testigos para predicar con claridad el Evangelio a todo el mundo. Pero aún así nos dice aquí que la gran mayoría de la humanidad no va a creer. También en medio de esta narración encontramos y se nos habla la condenación de Babilonia, la caída, el juicio sobre Babilonia. Son los capítulos precisamente 17 y 18. En esta mañana vamos a ver, obviamente es un capítulo relativamente extenso, vamos a verlo por encima, el capítulo 18, que nos habla de la caída de Babilonia. Ya vimos hace 2 domingos, hablamos un poco de quién era esta gran Babilonia. Pero de forma descriptiva ahora vamos a ahondar un poquito más. Decir que podemos destacar 3 cosas en este capítulo de forma descriptiva, sencilla. En primer lugar, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se nos relata en este texto es que la destrucción, la caída de Babilonia. Dice el verso 8, por lo cual, fijaros la forma y la expresión en que lo dice: en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. El verso 17 de este capítulo 18 dice: porque en 1 hora han sido consumidas tantas riquezas. La destrucción repentina de Babilonia. Después vamos a ver y a preguntarnos qué es esta Babilonia o qué puede ser, a qué se refiere. Vamos a extendernos un poco más en esto. Por lo tanto, nos relata la destrucción repentina de una ciudad que es Babilonia. En segundo lugar, nos dice cómo va a ser, pero en este caso tenemos que ir al capítulo 17. El capítulo 17, si recordáis, hace 2 semanas vimos cómo precisamente Dios utiliza a los reyes de los cuernos que están en la bestia, que son los 10 reyes, utiliza para la destrucción. Fijaros lo que dice el verso 16 del capítulo 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, haciendo referencia a Babilonia, y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, cómo se va a destruir. Es evidente que Babilonia, junto con el resto del mundo, va a sufrir los juicios de Dios sobre la tierra, pero la destrucción total de Babilonia viene precisamente por los reyes que la apoyan, es decir, que es la misma bestia que se menciona aquí en el capítulo 17. Después vamos a profundizar también un poco más en esto. Ahora, es importante saber el por qué ocurre esto. Dice el texto en el verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Hasta el cielo es una forma, una expresión de decir su pecado
ha llegado hasta el colmo. Es como se dice popularmente, la gota que colma el vaso, ¿verdad? Su pecado ha llegado hasta el cielo. No se nos describen demasiadas cosas en cuanto a su pecado, pero sí hay una que llama mucho la atención, y es en el último versículo, precisamente, el verso 24, que se nos dice que precisamente una de las cosas más graves, y es que dice, fijaros lo que dice el verso 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Homicidios, persecución y muerte. Tres cosas que destacamos por encima en este capítulo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de este capítulo 18? ¿Qué lecciones hay para nosotros? ¿Qué puede haber interesante para nosotros en este capítulo? Creo que es muy interesante este capítulo porque de alguna forma nos muestra cómo va a ser el mundo justo antes de que se manifieste el anticristo. El anticristo se va a manifestar justo en la mitad de esos 7 años, en la mitad de la gran tribulación. Lo va a hacer de forma visible. Una persona que se va a manifestar de forma visible. ¿Quién es el anticristo? Si vamos al capítulo 17, allí se nos menciona que es un rey, y es un rey de los que forman la bestia. Teníamos que ahora ir al 17, no podemos extendernos, ¿verdad? Es un rey que se nos dice, si vamos al capítulo 13, que sufre una herida de muerte. Sufre una herida de muerte y después va a asombrar al mundo porque se va a recuperar. Va a ser como una especie de resurrección. El mundo se va a asombrar. Y en ese momento va a impactar a todo el mundo y va a salir a escena y va a decir, aquí estoy yo. Y va a de alguna forma a ponerse en el lugar de Dios. Y va a decir, a mí es a quien me tenéis que adorar. Entonces, hasta este momento, hasta que se manifiesta el anticristo, el anticristo se mantiene en un segundo plano. Sí está trabajando, sí está apoyando a la Babilonia, que es la que gobierna el mundo en este momento, pero está en segundo plano. Está como actuando de forma solapada. Lo que hace es dar apoyo al gobierno en ese momento, a quien está influyendo en todo el mundo, que es Babilonia. Y esto lo vemos con claridad en el capítulo 17. Hasta que de forma repentina, y esto es lo que nos relata el capítulo 18, de forma repentina, aquellos que apoyan a Babilonia la destruyen. Como recordáis, como acabamos de ver, capítulo 17, dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En ese momento destruyen Babilonia, que ahora veremos bien, a ver qué puede ser o qué es exactamente Babilonia. Destruyen Babilonia y en ese momento irrumpe en escena, en el mundo entero. Y decir, aquí estoy yo soy el que mando, yo soy el que gobierno, a mí me tenéis que adorar. Ahora bien, este capítulo 18 nos da pistas interesantes de cómo va a ser el mundo antes de que llegue a esa situación, antes de que el anticristo entre en escena. Y lo que nos dice son cosas muy interesantes. Creo que nos ayuda un poco a entender, nos ayuda a que podamos estar atentos y a ver qué cambios hay en nuestro mundo para saber, en la medida en que se está pareciendo más a lo que vamos a ver en este mundo que se nos relata aquí. Y vamos a entrar ya un poco en materia. En primer lugar, ¿cómo es Babilonia? Aquí tenemos el versículo 3 de este texto, que es muy interesante y nos muestra cómo es Babilonia. Bueno, decir que obviamente empieza el texto diciendo que ha caído la gran Babilonia. Obviamente, si alguien ha caído es porque estaba en un lugar alto, en un lugar preeminente. Y Babilonia estaba en un lugar prominente o preeminente en todo el mundo. Fijaros en este versículo 3, que nos dice 3 cosas muy importantes acerca de Babilonia. Nos dice lo siguiente: porque todas las naciones, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación. Cuando este texto habla de naciones, lo que quiere decir literalmente es etnos, es etnias, es razas, es pueblos. No está hablando de
no está hablando de lo que nosotros entendemos por naciones. Cuando hablamos de naciones pensamos en territorio, pensamos en delimitación territorial, en poder político. No, aquí cuando habla de naciones está hablando de gentes. De hecho, la traducción antigua del año 1909, Reina Valera 1909, dice literalmente lo siguiente: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en primer lugar, va a ser a nivel mundial la influencia de Babilonia, porque dice todas las naciones, todas las gentes, todas las tribus, todas las etnias. Es decir, influencia a nivel mundial. En segundo lugar, lo que nos enseña, nos muestra esto, que de alguna forma todo el mundo va a adquirir, va a aprender, va a adoptar las costumbres, lo que viene de Babilonia. En este caso, como vamos a ver, también incluye el pecado de Babilonia. Fijaros la expresión, la forma en que lo dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es decir, han recibido de Babilonia. Y dice todas las naciones. Fijaros la influencia mundial, es decir, influencia social a nivel mundial. Y dice, termina esta primera frase, hablando de fornicación. Es decir, obviamente no se refiere a la fornicación física, como la entendemos, sino que sería absurdo que fuese así. Es obvio que va a haber fornicación física a distintos niveles, pero no se refiere el texto a eso. El texto, cuando habla de fornicación, en este caso se refiere a infidelidad contra Dios, a pecado contra Dios. Entonces, el pecado de Babilonia, la infidelidad contra Dios, el pecado contra Dios de Babilonia se va a extender. Hay una influencia social hacia todo el mundo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Segundo punto importante que nos habla acerca de cómo es Babilonia es los reyes. Fijaros, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes de la tierra. Cuando el texto habla de reyes, está hablando de reinado, de poder político, está hablando de reinos. Es decir, que podemos pensar que los gobiernos mundiales en ese momento, los países del mundo, han sido de alguna forma seducidos por Babilonia, han entrado a formar pactos y alianzas con ella. Seguimos hablando, si os fijáis, de influencia mundial. Los reyes de la tierra, no se menciona así todos, pero dice los reyes de la tierra, es obvio que hay una influencia mundial, es decir, un poder político a nivel mundial que va a influenciar a todo el mundo. Y en tercer lugar, y muy importante tal vez también, y seguramente lo más relevante, y es, como vamos a ver ahora, el énfasis más grande que hace este capítulo, es el dominio económico que va a tener Babilonia sobre todo el mundo. Fijaros la tercera frase de este texto: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. No solo las naciones, las gentes han recibido de Babilonia, no solo los reyes de la tierra, dice aquí, han fornicado, es decir, han entrado en relación con Babilonia, pactos, alianzas tal vez, sino que también los mercaderes. Aquí está hablando de economía, aquí está hablando, por lo tanto, de mercado. Y es decir, que seguramente, bueno, no seguramente, hoy en día lo estamos viendo, el poder económico es el poder que más influencia y más poder tiene actualmente en el mundo. Creo que no se puede discutir esto. Hay poder político, hay poder a distintos niveles, pero el poder económico hemos de reconocer que es el que más poder tiene actualmente en este mundo. Pues fijaros cómo es Babilonia, que tiene influencia social. Podemos pensar en costumbres, podemos pensar en una serie de cosas, poder político y dominio económico, y en los tres casos a nivel global, porque en este tercer caso también dice los mercaderes de la tierra. Está hablando que mercaderes seguramente de toda la tierra se han enriquecido, dice aquí, de la potencia de sus deleites. Es interesante ver que en los tres casos vemos un término del que se habla mucho hoy en día. Bueno, ya hace algún tiempo que se habla, pero creo que es bastante llamativo, y es lo que se hace llamar globalización. Lo que estamos viendo aquí es que en los últimos tiempos
el mundo va a estar totalmente globalizado. ¿Qué es la globalización? Si vamos a un diccionario, a una fuente cualquiera, buscamos una definición en Internet, encontramos lo siguiente. Fijaros, una definición, la primera que encontré al azar. Abriendo en Internet el ordenador encontré esta definición, globalización. Dice, la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia de los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. La globalización a menudo es identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización de su cultura política, su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones internacionales. Y podríamos seguir leyendo. Globalización. Globalización es que el mundo se hace uno, una unidad. Políticamente se une. Bueno, y creo que lo que estamos viendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, creo que tenemos muchas pistas, ¿verdad? Que pensar que las cosas están yendo en esta dirección. Lo que es importante que es que aquí en este texto lo que vemos que es Babilonia es precisamente un importante agente globalizador, porque a través del comercio que se extiende a todo el mundo, a través de esa influencia social que vemos, a través de la influencia política, es precisamente un agente globalizador importante, ¿no? Es decir, de alguna forma va a promover que todo el mundo viva de la misma forma, tenga las mismas costumbres, que el mundo esté perfectamente comunicado. Esto nunca ha ocurrido tanto como hasta hoy en día. Y esto precisamente, Babilonia va a ser ese agente principal de globalización. Ahora, lo más, vamos a decir, grave o preocupante de este asunto es que precisamente lo que también se globaliza o lo que también se extiende es precisamente el pecado de Babilonia. Babilonia en la Biblia tiene siempre, y se habla muchísimo en la Biblia, sobre todo en la profecía del Antiguo Testamento, tiene mucho que ver con la idolatría, tiene mucho que ver con el enemigo del pueblo de Dios, siempre estaba fundamentalmente puesta la mira en Babilonia. En Babilonia es precisamente donde nace el primer imperio, donde precisamente los hombres, la humanidad, se unen para formar aquello que era la Torre de Babel. Decía, hagamos un nombre, hagamos un reino, hagamos una torre. Entonces Dios, cuando ve esto, dice, no, voy a separarlos. Sin embargo, parece que en los últimos tiempos va a volver la humanidad, todo el mundo, a unirse. El problema es que a unirse, como ya vimos también en el capítulo anterior, a unirse contra Dios, a unirse una actitud contra Dios y de rebeldía contra Dios. Globalización. Si nos fijamos en el texto, la extensión del pecado también en el mundo entero. El pecado está en todo el mundo, pero de alguna forma esa corriente de pecado contra Dios se va a extender por todo el mundo. Y creo que esto nos ayuda también un poco a ver a nuestro alrededor y pensar qué está ocurriendo en el mundo actualmente. Yo personalmente pienso que todo se está preparando, el escenario se está preparando para que todo esto que está aquí ocurra. Y no sabemos exactamente, porque lógicamente estamos hablando de cosas muy generales, pero podemos pensar, ¿por qué no?, si elucubramos un poco, que tal vez puede ir precedido de una crisis a nivel mundial, que ahora antiguamente las crisis eran a nivel local. Posteriormente, con el paso de los años, de los siglos, han sido a nivel regional, después han sido a nivel continental. Se habla de la crisis de Europa, se habla de la crisis de Latinoamérica, se habla de la crisis de Asia, etcétera, etcétera. Hoy en día, y esto nunca ha pasado antes en la historia de la humanidad, las crisis son a nivel mundial. Creo que nadie lo discute.
Las crisis son a nivel mundial. Y, de hecho, se habla actualmente de la crisis que en algunos sitios parece que está saliendo ya, que esta crisis ha afectado a todo el mundo. Lo cierto es que es posible que de una crisis mundial, y esto ya estamos pensando, ¿verdad? Y elucubrando, como dije antes, cosas, no está en el texto, pero ¿por qué no? Que una crisis mundial, que venga un organismo político que solucione todo esto a nivel mundial. Entonces todo el mundo va a decir, por fin, ha venido alguien a solucionar nuestro problema. Tal vez las cosas que vemos a nuestro alrededor, el escenario se está preparando para que suceda esto. Lo cierto es que si pensamos en la comunicación, si pensamos en la economía y si pensamos en la política, nunca antes ocurrieron cosas como están ocurriendo hoy en día en el mundo. Nunca antes ha habido ni la unidad económica, ni la comunicación a nivel de todas las naciones como hay hoy en día y, por supuesto, ni las relaciones políticas como hay hoy en día. Ahora, es interesante que este texto del capítulo 18, hace muchísimo énfasis en una de estos tres aspectos. Hemos hablado de influencia social, hemos hablado de poder político y estamos hablando también de dominio económico. El texto hace muchísimo énfasis en el aspecto económico, que posiblemente va a ser la vía que utilice Babilonia. Bueno, y antes no comenté, creo que es bueno comentar, ¿no?, que hay muchísimos comentaristas acerca de Babilonia que la atribuyen o la identifican con Roma, principalmente por dos motivos. Porque en el momento que escribe el apóstol Juan, en el momento que escribe, la ciudad que está dominando el mundo en aquel momento es Roma. Y el capítulo 17 termina diciendo la ciudad que reina sobre toda la tierra. Y también por otro motivo, porque se identificaba Roma como en aquel momento el centro de toda la idolatría. De hecho, el apóstol Pedro, en su primera carta, en la despedida, dice saludos de la iglesia de Babilonia. Y Pedro, obviamente, no estaba en Babilonia, ni siquiera existía en aquel momento Babilonia. Como sabéis, Babilonia fue destruida. Entonces, hay muchos comentaristas que lo atribuyen a Roma. Yo pensando en esto, y esto es una opinión, bueno, hay quien dice también, y lo comenté hace dos semanas, que se refiere a la Babilonia literal, es decir, que la ciudad de Babilonia va a reconstruirse y va a estar literalmente en los últimos tiempos y va a ser destruida. Esto se basa en las profecías que aparecen en Isaías 13, 14, Jeremías 50, 51, podemos ver textos, ¿no?, que parece que esos textos hablan de ese juicio final. Yo pienso que a lo mejor no es tanto una ciudad, sino lo que representa esa ciudad de Babilonia. Y esto, lógicamente, es una opinión, pero a lo mejor ni siquiera es una ciudad. Podría ser una nación, un conjunto de naciones. Ahora, está detrás de Babilonia lo que representa Babilonia. Es decir, esa entidad social, económica, política, con influencia mundial y que se manifiesta contra Dios y, por supuesto, contra su pueblo. Como dije antes, lo que más énfasis, y solo tenemos tiempo a leerlo, lo he puesto aquí en pantalla, que hace este capítulo es precisamente en el aspecto económico. Fijaros qué curioso. Bueno, decir lo que ya hemos leído, los mercaderes, bueno, ahí no vais a poder leer nada porque está muy pequeño. Verso 3, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Si vamos al verso 11, fijaros, dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especias aromáticas, de incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres y frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Verso 15, y los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella,
se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararán de lejos, y viendo el humo de su incendio, fijaros, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Verso 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual, fijaros, todos los que tenían naves en la tierra se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Verso 23 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni esposa se oirá más en ti, porque, fijaros, tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Bueno, como veis, la mayor parte de este capítulo hace muchísimo énfasis en el aspecto económico, y yo creo que lo que nos hace pensar estos lamentos que vemos aquí de aquellos que se estaban enriqueciendo, de todo el mundo, aquí habla de mercaderes, habla de marinos, de los que tenían naves en el mar también. Es decir, y lo que ven, lo que hacen es llorar, lamentar, dice: se nos acabó el negocio, nos habíamos enriquecido. Parece que todo el mundo, la mayor parte del mundo se enriquece gracias a Babilonia. De repente, en un día, en una sola hora, dice el texto, se destruyó totalmente. Dice: todos echan las manos a la cabeza. Qué terrible, ¿qué es esto que nos ha pasado? Probablemente, entonces, lo que pensamos nos hace pensar que el control de Babilonia, entre comillas, de Babilonia, esa entidad política con ámbito mundial que va a surgir en los últimos tiempos, que una ciudad, que un país, que un conjunto de países, no sabemos exactamente, pues va a utilizar el medio económico para controlar todo el mundo. Y podemos pensar que tal vez pueda venir precedido de un tiempo de crisis a nivel mundial también. Ahora es importante en este momento recordar quién está sosteniendo Babilonia, quién está detrás, escondido. Porque hasta el momento está Babilonia, está toda esta influencia económica en todo el mundo, pero detrás, debajo, mejor dicho, solapado, está el anticristo. Y llegará un momento que el anticristo, apoyado por esos 10 reyes, que nos dice el capítulo 17, destruyan totalmente, entonces saldrá a escena. Eso va a ocurrir, como dije antes, en la mitad de la gran tribulación. Pero esta Babilonia, el mundo en esta situación, es muy probable y normal que venga ya desde antes, desde bastantes años antes. Y yo creo que la Iglesia va a estar presente y conocer esto, y vamos a ver esto. Creo que debemos estar atentos también en este sentido a lo que ocurre en nuestro mundo. Ahora, la Iglesia, antes que llegue la gran tribulación, no todos piensan esto. Yo pienso, y estoy bastante convencido después de haber estudiado, que la Iglesia va a ser arrebatada. El pueblo de Israel en ese momento va a ser el pueblo de Dios y va a ser el pueblo perseguido durante la gran tribulación. Y terminamos destacando algo importante, y tiene mucho que ver con lo que destacamos hace 2 semanas, y es que Dios está presente, controlando y actuando. Y este texto que está ahí en medio, verso 8, dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Poderoso es Dios el Señor que la juzga. Es decir, en primer lugar, Dios es el Señor, es el soberano, tiene toda la autoridad. En segundo lugar, Dios es juez porque le está juzgando. Y en tercer lugar, tiene poder suficiente para juzgar y para actuar. Y Dios está controlando todas las cosas. Y Dios maneja los hilos, quiero decir, de la historia. Y esto tenemos que pensarlo. Y esto a los creyentes tiene que darnos confianza, tiene que darnos tranquilidad, tiene que darnos paz. Ahora, también tenemos que tenerlo en cuenta para lo que nos decían los hermanos gedeones, para predicar el Evangelio. Porque hay de aquellos
hay de aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude también a tenerlo en cuenta. Y la lección para nosotros, hay un texto ahí en medio, y con esto sí terminamos. Y dice este texto que me llama mucho la atención, ¿no? En este contexto, aquellos que creen en el Señor y que están en medio de Babilonia, les dice el texto, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, ¿por qué motivo tiene que salir de ella? Por dos motivos en este momento. Para que no seáis partícipes de sus pecados y, en segundo lugar, para que no recibáis parte de sus plagas. Bueno, obviamente, esto se va a producir en ese momento, no es aplicable a nosotros, pero sí el primer punto es aplicable a nosotros, porque nosotros estamos en esta sociedad y obviamente esta sociedad no está todavía en esta situación que vemos aquí, en este capítulo 18, no está todavía, vemos que se está preparando el escenario. Pero creo que como creyentes, como Iglesia, hemos de velar por no ser partícipes de los pecados de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad, por desgracia, tenemos que reconocer que no va a ir a mejor. Las cosas no van a ir a mejor. Muchos políticos en nuestro entorno nos dicen que sí, que las cosas van a mejorar poco a poco, que vamos a cambiar, pero cualquiera que tenga unos pocos años o mide un poco la historia se da cuenta que no vamos a ir a mejor. Y lo que estamos viendo a nuestro alrededor es que las cosas no van a mejor. Por lo tanto, tenemos que pensar que tenemos que estar atentos y nosotros como Iglesia de Dios no debemos dejarnos influenciar por esta corriente de este mundo cuando esta corriente se separa de Dios, cuando esta corriente niega a Dios. Y pongo esto, cuidado, ¿no? Cuidado porque hay pecados en la sociedad que están bien vistos. Cuidado con aquello que hace todo el mundo, pero que no está bien visto y que no está y que no es correcto delante de Dios, que no es pecado. Bueno, y yo ya he puesto varias veces este ejemplo, pero a veces pienso, hay cosas que hacemos con tanta naturalidad que a veces pues le damos poca importancia. Y es todo tan natural, una cosa tan sencilla. Y esto no tiene que ver, en este caso, con la sociedad o con las leyes. Las leyes humanas están claras en este sentido, pero yo ya lo he comentado más de una vez. Algo tan sencillo como la propiedad intelectual, que tan fácilmente la vulneramos, ¿verdad? Estamos hablando de copiar ilegalmente libros, CDs, programas de informática, etcétera, etcétera. Y en España, que es, por cierto, el país número 1 en el mundo en pirateo, se hace con toda normalidad. Y estando en esta sociedad parece que todo está normal, que vamos a hacerlo, no pasa nada. Cuidado, porque es algo que no solo no es legal humanamente, sino que yo creo que también es pecado. Como Iglesia, creo que debemos velar también de hacer las cosas correctamente. Hay cosas que hacemos de forma natural. Bueno, ya que todo el mundo lo hace, no. Tenemos que velar. Bueno, esto es un ejemplo que pongo, tampoco es demasiado válido, porque aquí estamos hablando de cosas más gordas, ¿verdad? Pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo importante es nuestra identidad. Fijaros, salid de ella, pueblo mío. Y aquí está la clave de todo. Esta es la clave, nuestra identidad. En el momento que tengamos claro nuestra identidad, quiénes somos, entonces vamos a tener claro dónde están nuestras metas, nuestras esperanzas, nuestros deseos, dónde está todo aquello. Y ahora sí terminamos, porque tenemos que recordar que nuestra identidad nos relaciona con nuestro Padre. Sed santos, porque yo soy santo, nos recuerda el apóstol Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a mantener nuestra identidad en medio de este mundo. En medio de este mundo que tiene leyes buenas, que no todo es malo, pero que poco a poco se está desviando, poco a poco se está separando, poco a poco se está alejando de Dios. Y esta es la dirección que lleva este mundo. Entonces, debemos velar por nuestra identidad y decir, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que mantener nuestra conducta y nuestra forma de vida. Pues que el Señor nos ayude a no asustarnos, porque a veces nos asustan estas cosas, ¿verdad? Que nos dice la palabra. Ahora, hay una cosa cierta, lo que dice la palabra se va a cumplir.
Y no sabemos exactamente cómo van a ser todas las cosas, pero sí sabemos que se van a cumplir, que Dios va a venir con juicio y que el Señor Jesucristo va a reinar. Y esto es lo más importante, este es el mensaje más grande. Que eso nos ayude a tener esta esperanza y a vivir teniendo en cuenta esto. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tu palabra es demasiado profunda para nosotros. Tu palabra es insondable, porque intentamos profundizar un poco, pero reconocemos que no llegamos a abrir, a entender todo lo que hay aquí, porque es algo tan grande, pero sí reconocemos que algo importante va a suceder. Sí reconocemos que tenemos una esperanza preciosa, el Señor Jesucristo viniendo a esta tierra, volviendo a esta tierra físicamente. Ayúdanos a confiar en ello y a creer en ello. El mundo no cree en ello, pero sabemos que va a suceder porque todo se ha cumplido y esto también se va a cumplir. Ayúdanos a confiar en esta esperanza y a no solo confiar, sino a desearla. Pero mientras tanto, ayúdanos a dar testimonio de ti a toda nuestra sociedad y a nuestro entorno, porque para eso también estamos aquí. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición en ese bendito nombre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.